Bueno, Gustavo Petro no reconoce victoria de Daniel Noboa en Ecuador y expresa informes que recibo son preocupantes. Esto dice el presidente, pero sobre esta noticia vamos a empezar con una columna de Martín Eduardo Botero en su cuenta de X. Esto es MG Noticias, bienvenidos. Petro sigue el libreto de los autócratas. Ahora le toca a Ecuador. Primero fue Maduro, luego Sheinbaum. Ahora es Gustavo Petro quien se niega a reconocer una elección democrática porque no ganó quien él quería. La arrogancia ideológica ha llegado a niveles intolerables. Mientras todos los organismos internacionales reconocen la victoria de Daniel Noboa en Ecuador, Petro decide jugar a los informes preocupantes como si su palabra tuviera autoridad moral o institucional más allá de sus fronteras. ¿Dónde estaban sus informes cuando Maduro aplastó la democracia venezolana? ¿Dónde cuando Nicaragua encarceló a sus opositores? ¿Dónde cuando Sheinbaum fue electa como continuidad de un régimen plagado de violencia, impunidad y culto al poder? No reconocer una elección limpia es una forma moderna de sabotaje diplomático. Lo que hacen los líderes que no entienden la democracia más allá de su bando. Es lo que hacen los que solo respetan las urnas cuando los resultados les son favorables. Petro no es un observador neutral, es parte del mismo proyecto autoritario y populista que desprecia la soberanía de otros pueblos, salvo cuando les son funcionales. Su desprecio por Ecuador, por sus instituciones y por su pueblo libremente expresado es una vergüenza para Colombia. Y esto es sobre la noticia sobre Gustavo Petro no reconoce victoria de Daniel Noboa en Ecuador y expresa: informes que recibo son preocupantes. De semana.com. El presidente pide que el gobierno entregue las actas de cada mesa de votación verificadas y anota. Hasta ese momento me expresaré oficialmente. Pese a que la canciller Laura Sarabia sí reconoció la victoria de Daniel Noboa en Ecuador como presidente electo, el presidente de la República, Gustavo Petro, se abstuvo, por ahora, de hacerlo. Por medio de un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano señaló que se enviaron veedores del país hacia Ecuador, los cuales le entregaron informes preocupantes sobre la jornada electoral. Se enviaron personas veedoras de Colombia a las elecciones del Ecuador. Los informes que recibo son preocupantes. Leonidas Sisa, ex candidato indígena, fue detenido unos días antes. Las zonas de mayoría de la oposición fueron opuestas bajo estado de sitio y control militar 2 días antes de las elecciones, anotó el presidente Gustavo Petro en el trino. Además, expresó en esa plataforma digital: la dirección de las elecciones siempre estuvo bajo vigilancia militar directa y armada con rostros en capucha. Cada mesa tuvo fuerte presencia militar, uniformada y con armas. Hay veedores extranjeros que tuvimos que proteger porque tenían temor de no poder salir. Impidieron la salida del país de un veedor argentino. Creo que el gobierno debe entregar las actas de cada mesa para ser verificadas. Hasta el momento me expresaré oficialmente, subrayó el jefe de Estado. Agregó Petro: quiero la mejor de las relaciones diplomáticas con nuestros vecinos de la antigua Gran Colombia. Del presidente Noboa tenga buenos recuerdos y amistad. No interferí para nada en el proceso electoral y conservé mi neutralidad. Pero igual que en el caso venezolano, las cosas deben aclararse al máximo. Solo así tendré la seguridad de no equivocarme, puntualizó el jefe de Estado. La postura de Petro es contraria a la que expresó la noche del lunes la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, quien por medio de su cuenta X sí reconoció la victoria de Noboa, quien repite mandato en Ecuador. Felicitamos al nuevo presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa. El hermano pueblo de Ecuador puede siempre contar con Colombia para trabajar juntos por una América Latina libre, soberana y en paz, dijo Sarabia. Finalmente, en otro mensaje dijo Petro: en Colombia también hay cosas preocupantes, además del intento de juzgamiento del Consejo Electoral al presidente contando con ayuda de magistrados del Consejo de Estado. Y anotó el presidente colombiano: una ruptura total de la Constitución y del fuero constitucional del presidente, y el comienzo de un golpe de Estado.
Adicionalmente, la bancada del Pacto Histórico en el Congreso ha sido diezmada. Tratan de impedir que el pacto histórico se presente a las elecciones. Magistrados del Consejo de Estado de la Sala Electoral han quitado varias personerías de pequeños partidos del pacto y consejos del Consejo Electoral e investigan sin razón a los partidos grandes, Polo, Colombia Humana y UP, para impedir que se puedan fusionar en el pacto histórico, recalcó. Y redondeó su idea. Sin más ni más, usando normas buscan que la fuerza política más importante de Colombia y además progresista, el pacto histórico, no pueda presentarse a elecciones. Un verdadero fraude. Bueno, esta es la incoherencia del presidente Gustavo Petro. Como dice Martín Eduardo Botero, sigue el libreto de los autócratas. Una vergüenza para Colombia. Por favor, dejen sus comentarios. Esto es MG Noticias.